mi gente de YouTube, por aquí Dr. Brown, el doctor de la tecnología, y en el video de hoy mi gente, sí señor, les traigo a cómo ocultar el root de las aplicaciones bancarias y juegos. Este tutorial es válido para la aplicación de Magisk, o sea para todo aquel que use el root con Magisk. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, entrar a la aplicación de Magisk. Esta es la pantalla de inicio de Magisk, y lo que vamos a hacer es ir a esta tuerca que está aquí arriba, esta tuerquita de aquí arriba. Entonces entramos a Settings y vamos a ir hacia abajo y vamos a activar esta función que se llama Magisk Hide. La activamos. Luego de eso le damos atrás, le damos al escudo que es el superusuario y le vamos a dar a este ojito que dice Magisk Hide. Y aquí vamos a buscar las aplicaciones problemáticas. En primer lugar, siempre es bueno coger la aplicación de Google y activar cada uno de los botones para que sea posible el uso de Google Pay. Entonces, ya activamos todas las de Google. Ahora vamos a buscar, por ejemplo, varios juegos que generalmente, si detectan root, no abren, se crashean, o te pueden incluso banear momentáneamente porque detecte el root. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, Call of Duty. Les dan un clic, activan todos. Otro de estos juegos es PUBG, que le encanta banear, por eso. Entonces ocultamos el root. Otro juego que también hace lo mismo es Fortnite. Así que también hacen lo mismo con Fortnite. Y si tienen alguna aplicación bancaria, supongamos, que sé yo, vamos a buscar no una aplicación bancaria, sino una que tenga que ver con dinero, PayPal, y lo activamos todo, ¿verdad? Para que no detecte el root y para que no nos cause ningún problema. Ahora bien, si luego de hacer esto, las aplicaciones te siguen detectando el root y te siguen dando problemas, entonces hay otra opción que se puede utilizar en Magisk. Así que volvemos a la tuerquita de ajustes y vas a ir abajo a donde dice Hide the Magisk App, o sea, ocultar la aplicación de Magisk. Le dan aquí y usted lo que va a hacer es que le va a cambiar el nombre a la aplicación de Magisk. Le va a poner, qué sé yo, lo que sea, hola, y usted le va a dar OK. Entonces lo que va a hacer es que va a cambiar la aplicación de Magisk, la cambia. OK, le dimos OK, le damos a añadir automáticamente. Y ahora vamos a el home screen y vamos a buscar la aplicación de Magisk. Aquí tenemos una, que esta ya no nos va a funcionar. Y aquí tenemos la que creamos, que dice hola, que esta es la funcional. Y de esta forma se oculta el root de muchas aplicaciones. Ahora bien, si con todo esto, como quiera, te sigue detectando el root, entonces hay una tercera forma, una tercera opción que podemos activar, y es la siguiente. Vamos a ajustes, le vamos a dar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y ven esto que dice acceso a superusuario, Super User Access. Le van a dar ahí, y aquí tenemos varias opciones. Generalmente está en aplicaciones y ADB. Si ustedes lo deshabilitan, su teléfono va a deshabilitar el root. O sea, todas esas aplicaciones root que ustedes tienen van a dejar de funcionar. Pero las aplicaciones bancarias y algunos juegos que te detectaban el root, pues entonces van a comenzar a funcionar correctamente. Ahora bien, con el paso explicado anteriormente, ya los juegos no detectan el root, pero algunas aplicaciones bancarias sí lo siguen detectando. Ahora, luego de aplicar esto y deshabilitar el superusuario, las aplicaciones bancarias sí van a, o sea, ya no te lo van a detectar. Y ahí entonces usted hace la transacción o haga lo que tenga que hacer y nuevamente regresa a esta opción y la habilita luego de que ya use su aplicación bancaria. Ahora bien, si de todos modos, a pesar de hacer todo eso, su aplicación bancaria o su juego le sigue detectando el root, pues lamentablemente ahí sí no hay nada que hacer. Bueno, sí la hay, quitar el root.
del teléfono. Solo eso. Pero estas son las 3 opciones principales que hay para ocultar el root. Una es, como le expliqué anteriormente, ocultándola individualmente. La segunda, cambiándole el nombre a la aplicación de Magisk. Y la tercera es eliminando el acceso al superusuario. Así que si con estas 3 lograste tu objetivo, pues perfecto. Si no, ya sabes que para esa aplicación en específico que te hace la vida imposible detectándote el root, pues ya sabes que vas a tener que utilizarla o en otro teléfono o quitar el root del tuyo. Ese es el video que le quería traer hoy, mi gente. Espero que le haya servido de mucho. Suscríbanse, denle like, compartan. Dr. Brown se despide.